El amante de mi esposa expuso su aventura cuando estaba a punto de morir. Mi hija no era mía después de todo. Realmente hay algunas cosas de las que crees que eres inmune hasta que te pasan a ti. De verdad no puedo creer que esté aquí escribiendo sobre cómo me engañaron. Porque habría jurado que esto era una de esas cosas que siempre iban a ser el problema de alguien más. Después de 20 años de matrimonio, pensaría que tenía derecho a pensar de esa manera. Yo, un hombre de 49 años, he estado casado con una mujer de 47 años durante 20 años. Tuvimos nuestro 20º aniversario hace unos meses. Realmente pensé que me había sacado la lotería con la mujer con la que terminé. Nunca pensé que había elegido a la persona equivocada porque es inteligente, divertida, centrada y comunicativa. Ella es todo lo que buscaría en una esposa, y lo encontré. Cuando llegué a la marca de los 20 años, no parecía haber nada de qué preocuparme. Estaba convencido de que sería uno de esos matrimonios que eventualmente llegan a los 50 años. Ojalá no tuviera que estar decepcionado, porque siento que merezco la felicidad tanto como las personas que realmente llegan a la meta. Pero al final del día, solo puedes controlar tu propio comportamiento. De la misma manera que puedes ser un padre perfecto y tus hijos aún pueden terminar siendo adictos entrando y saliendo de la cárcel, es la misma manera en que puedes ser una pareja perfecta y tu media naranja aún así te engañará cuando le apetezca. Hablando de hijos, solo tenemos una. Tenemos una hija de 19 años a quien protegeré su privacidad en este relato. Desde el día en que nació, me dije a mí mismo que iba a dar lo mejor de mí. No pensé que hubiese sido el esposo perfecto porque solo soy humano. Pero lo que sí me dije es que quería ser el padre perfecto para mi niña. La amé desde el momento en que la vi. Y estaba listo para hacer lo que fuera necesario para protegerla del mundo y asegurarme de que siempre fuera feliz. No creo haber hecho un mal trabajo, si se me permite felicitarme a mí mismo. La amo más de lo que he amado a nadie. Y aunque a menudo estuve a punto de consentirla demasiado, siempre me esforcé por ser el mejor padre posible. Todo pareció dar sus frutos en su caso, porque mi bebé se ha ido a la universidad y está en un programa realmente bueno. Estoy muy orgulloso de ella y de todo lo que ha logrado, y siempre me aseguro de decírselo en cada oportunidad que tengo. Lo desgarrador es que estoy casi completamente seguro de que ella no es mi hija. Decir que eso me mata no sería una forma lo suficientemente precisa de expresarlo. No tengo una confirmación, pero todo apunta a ello y me está costando mucho salir adelante. ¿Qué hace alguien después de 20 años de matrimonio cuando descubre que su esposa le fue infiel hace décadas? Y no solo eso, sino que esa aventura podría haber llevado a que yo criara a una hija que no era mía durante todos estos años. Intento no obsesionarme demasiado con eso. Y sé que una prueba de ADN me ayudará a calmar toda la ansiedad que me está destruyendo, pero incluso dar ese paso es difícil para mí. ¿Cómo le digo a mi hija que creo que su madre fue infiel y que su padre biológico es otra persona que no soy yo? Siempre quiero que ella sea feliz, pero decirle eso se siente como si estuviera arruinando una vida que ha ido muy bien. Es la única manera de que yo lo sepa con certeza. De lo contrario, solo pensaré las cosas de más y terminaré provocándome un ataque al corazón. No sé cuántas veces me ha engañado mi esposa a lo largo de los años. No tengo ni idea. Pudo haber sido con 50 hombres diferentes durante los últimos 20 años, y yo soy tan despistado que no capté ninguna de las señales. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que me engañó al menos una vez en el mismísimo primer año de nuestro matrimonio con un sujeto, un hombre que solía vivir al lado de nosotros cuando tuvimos nuestro primer departamento. Alguien se puso en contacto conmigo en Facebook. Era una persona joven y ni siquiera reconocí el apellido porque han pasado muchos años. Este vecino no era alguien en quien hubiera pensado en al menos 15 años. Y aunque su apellido era algo único, realmente no me llamó la atención. La persona se presentó como la hija de este vecino. Parecía estar a finales de sus 20 años. Podía recordar a la niña de aquel entonces, pero apenas. Ella no podía recordarme a mí. El hecho de que se estuviera comunicando conmigo me hizo preguntar instantáneamente si su padre se encontraba bien. Me dijo que estaba vivo, aunque para ese momento ya llevaba varios años batallando con algunos problemas de salud. Todavía no podía adivinar para qué me estaría contactando. No éramos exactamente mejores amigos en aquel entonces, y ni siquiera hubo ningún intento de mantenernos en contacto después de que nos mudamos porque solo éramos amables, el uno con el otro. No éramos amigos. Me dijo que su padre, debido a sus problemas de salud, había estado tratando de enmendar las cosas con las personas del mundo antes de que llegara su hora, y ella lo estaba ayudando a encontrar y enviar mensajes a personas a las que sentía que debía decirles alguna verdad. No me gustó cómo sonaba eso, pero de nuevo, sigo sin pensar en una infidelidad. Pensé que sería alguna tontería como admitir que él había sido quien rayó mi auto hace tantos años o que había robado un paquete de mi puerta.
Esperaba algo mundano y fácil de perdonar, y no algo que cambiaría mi vida. Ella me dijo que iba a ser algo realmente pesado y que era una de las últimas cosas que su padre quería admitir. Dijo que podía escribirlo por mensaje de texto, llamarme, o que incluso estaba dispuesta a volar para hablar conmigo en persona. Supe que iba a ser algo realmente malo en cuanto dijo eso, pero no podía permitir que alguien hiciera un viaje para decirme algo porque necesitaba saberlo en ese mismo instante. Me conformé con una llamada y ella me marcó de inmediato. Se presentó de nuevo y luego me preguntó si estaba sentado. Le dije que sí lo estaba. Ella me hizo confirmar que realmente quería escuchar lo que tenía que decir, porque estaba segura de que iba a cambiar mi vida de una manera muy negativa. Yo ya estaba demasiado involucrado en ese punto, así que le dije que me lo contara. Me dijo que el primer año que nos mudamos a ese departamento, el año después de casarnos, mi esposa y su padre habían estado acostándose. Sentí que el aire se me salía del pecho cuando dijo eso. No dije nada, excepto por el jadeo que solté. De repente se me hizo difícil respirar, pero lo peor era que esa ni siquiera era la peor parte. Y ella mencionó eso después de escuchar el sonido que hice. Dijo que mi esposa le había dicho a este vecino, después de quedar embarazada de nuestra hija, que estaba bastante segura de que el bebé era de él y no mío. Nuestra hija se parece más a su madre. Por eso, cuando nació, era difícil saberlo con certeza, pero el vecino aceptó simplemente no meter las narices en el asunto porque no podía estar seguro y no quería estarlo. Ella lo resumió todo. Su papá estaba lidiando con problemas médicos y no quería fallecer sin admitir muchas cosas. Se había acostado con mi esposa ocasionalmente antes de que ella quedara embarazada y existía la posibilidad de que mi hija no fuera mía. Me quedé en silencio. Ella me preguntaba si estaba bien, pero yo no podía respirar. No encontraba palabras para decirle. Después de un rato, solo le di las gracias y colgué. No podía ver con claridad. Sentía que la vista se me nublaba. Era demasiado para procesar. Recuerdo que nunca creí tener el tipo de esposa que me engañaría. Descubrir que estaba tan equivocado al respecto, que había estado equivocado desde el mismísimo primer año de nuestro matrimonio, fue devastador. Ya habría sido suficientemente malo si solo se hubiera acostado con este hombre, pero descubrir que la única cosa que pensé que me llevaría de este matrimonio podría ni siquiera ser mía, fue un sentimiento horrible. Sé que necesito hacer la prueba para estar seguro. Existe la posibilidad de que haya ganado en ese aspecto, pero no puedo evitar que mi mente se incline hacia el lado negativo de las cosas. Creo que es mejor aceptar el peor de los escenarios, porque a partir de ahí solo puedo ir hacia arriba. ¿Debería decírselo a mi hija primero? ¿Debería confrontar a mi esposa? Ni siquiera sé qué camino se supone que debo tomar para que esto sea lo más fácil posible. Si confronto a mi esposa, ella puede admitir la aventura o negarla. Si la niega, ¿por qué debería creerle? La única manera en que puedo saber con certeza si lo que dice el vecino es verdad, es si mi hija no es mía. Y esa es una forma horrible de demostrar las cosas. Si estoy equivocado y voy primero con mi hija, entonces solo le estaré haciendo saber a la pobre chica que creo que su madre es una infiel, y eso tampoco es grandioso. Pensaré en ambas opciones y elegiré la que considere que ofrece la mayor ventaja y que probablemente cause menos problemas. Ojalá no tuviera que hacerlo. Esta es una de las situaciones que se habrían evitado si alguien hubiera sido fiel. Ahora estoy pasando por el peor dolor emocional de mi vida y no hice una sola cosa mala. Sé que no lo merezco, pero no siempre recibimos lo que merecemos, ¿verdad? Mi esposa merece todo el reproche aquí, porque si realmente sabía que existía la más mínima posibilidad de que nuestra hija no fuera mía y simplemente se la jugó de todos modos, eso no es un pequeño error. Eso es un engaño que altera la vida por completo. Actualización 1. Esta es una actualización de la última publicación que hice en la que hablaba de cómo descubrí que mi esposa me había engañado y que no sabía si mi hija era mía. Tuve que tomar una decisión sobre qué hacer primero, si comunicarme con mi hija y desestabilizarla diciéndole que necesitaba una prueba de paternidad, o si debía confrontar a mi esposa primero. Elegí lo segundo porque ella era la verdadera culpable y no quería traer caos a la vida de mi hija a menos que fuera completamente necesario. No armé un gran espectáculo. Después de estar casado por 20 años, no es difícil ser directo. Le dije que teníamos algo muy serio de qué hablar. Y una vez que ambos nos sentamos, le pregunté si alguna vez me había engañado. Dudó por un segundo, aunque supe que pudo haber sido por la impresión, y respondió que no. Dijo que nunca había estado ni cerca de hacer eso y que me había sido fiel. Le pregunté por qué el vecino de hace tantos años se había puesto en contacto conmigo a través de su hija para decirme que habían tenido una aventura en el primer año de nuestro matrimonio. Se veía conmocionada.
Me dijo que no tenía idea de qué estaba hablando y que ese hombre estaba mintiendo. Le pregunté qué razón tendría alguien de hace 20 años para aparecer de la nada a contar una mentira. Era demasiado viejo para una broma tan tonta, especialmente con su propia hija involucrada. Ella sacudió la cabeza y dijo que no tenía las respuestas, pero que no sabía por qué él inventaría una mentira tan grande. Le dije que él afirmaba que nuestra hija podría no ser mía, y ahí fue cuando se puso seria. Me dijo que eso era una gran mentira y que no me había engañado. Dijo que él probablemente estaba perdiendo la cabeza debido a los problemas médicos que mencioné, y que ella sabía que había hecho todo bien como mi esposa. Le dije que entonces no se ofendería si zanjaba todo el asunto haciéndole una prueba de paternidad a nuestra hija. Intentó actuar con naturalidad, pero vi el pánico en sus ojos. La conozco desde hace demasiado tiempo como para no notar eso. Me preguntó si no confiaba en ella. Le dije que sí, pero que alguien había sembrado una gran semilla de duda en nuestro matrimonio. Y aunque hacerle la prueba a nuestra hija no demostraría que la infidelidad no hubiera ocurrido, me olvidaría de todo si ella resultaba ser mi hija. Me dijo que no era necesario y que le dolía que no eligiera creerle, pero que me iba a dejar seguir adelante con eso si era lo que yo quería. Sospeché que ella no tenía idea de la certeza del asunto, y en lugar de intentar disuadirme con fuerza, lo intentó un poco y luego cruzó los dedos esperando que nuestra hija fuera mía. Reservé un boleto y viajé a ver a mi hija. Fue una sorpresa, así que se puso increíblemente feliz de verme. Me aseguré de que saliéramos a ver una película. Almorzamos muy rico juntos y la llevé de compras para conseguir algunas de las cosas que realmente quería y necesitaba. Fue un día hermoso con ella. Esperé hasta el día siguiente para decirle que tenía algo serio de qué hablar. Ella no pareció inmutarse por eso, solo asintió con la cabeza. Le dije cuánto la amaba y que eso nunca iba a cambiar, pero que me habían llevado a creer que ella podría no ser mi hija. Su respuesta fue, así que es eso. Me dijo que su madre la había llamado para decirle que yo no estaba actuando con normalidad y que debía tomarse todo lo que dijera con reservas. Me pareció una locura que ella hubiera intentado hacerme parecer incompetente incluso antes de que yo llegara a ver a mi hija. En ese punto, estaba más seguro de lo que había estado antes. Supe que me había engañado en ese mismo instante. De lo contrario, no habría intentado adelantarse a mí si estuviera segura de haber sido fiel. Le dije a mi hija que quería hacerme una prueba de paternidad. Se veía triste, pero solo asintió, diciendo que entendía y que estaba bien. Le pedí disculpas porque lo último que quería hacer era desestabilizar su vida, pero necesitaba saber la verdad. Dijo que lo comprendía y nos dirigimos juntos a un laboratorio ese mismo día para hacernos la prueba. Iba a pedir que me enviaran los resultados por correo cuando estuvieran listos, ya que no me quedaría en su ciudad. Nos despedimos de manera bastante emotiva y le prometí que nada iba a cambiar. Es una locura porque ni siquiera lo sabía con certeza en ese momento. Sentía que iba a seguir siendo padre, pero es difícil saber cómo reaccionarías al enterarte de que tu hija no es tuya hasta que te encuentras en esa posición. Regresé a casa y mi esposa siguió intentando averiguar qué había pasado. Le dije que aún no lo sabía y que ambos veríamos los resultados juntos. Yo me encargaba del correo, así que sabía que lo vería primero y no iba a esperar a que ella estuviera cerca para abrirlo. Estaba en casa cuando llegó e inmediatamente lo abrí, grabando todo el proceso mientras rompía el sello, ya que había empezado a creer que ella no era mi hija. Había 0 probabilidad de paternidad. Soy un hombre robusto y he visto mucho, pero lloré. Es la primera vez que lloro en años, pero no pude soportarlo. Sentí que todo se iba a derrumbar y que iba a tener que luchar para mantener mi vida en pie después de esto. Todo era verdad. Me engañó al menos una vez, y probablemente muchas otras veces. Simplemente tuvo que hacer las cosas de tal manera que la parte más feliz de mi vida ni siquiera me pertenece verdaderamente. Esto me mata. No sé cómo hablar de esto con nadie. ¿Cómo se lo digo a ella? ¿Cómo se lo digo a mi hija? Desearía que esto no fuera lo que tuviera que afrontar. Ya resolveré las cosas. Supongo que siempre lo hago, pero desearía no tener que resolver esta situación. Realmente desearía no tener que hacerlo. Actualización 2. Esta es otra actualización más porque supongo que mi historia aún no se ha contado por completo. Después de descubrir que mi hija no era biológicamente mía, lo primero que hice fue ir a verla. Lo hice de inmediato. Simplemente le mentí a mi esposa diciéndole que aún no había visto los resultados. Cuando regresé, supe que mi hija se dio cuenta enseguida. En el momento en que me vio, comenzó a llorar. La abracé y le dije cuánto la amaba. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nada iba a cambiar para mí. No importa que ella no sea biológicamente mía. He amado a esa niña desde que nació y la crié con todo el amor de un padre.
Eso no va a cambiar ahora, ni después de 19 años. No soy esa clase de hombre. Le hice saber que absolutamente nada iba a cambiar entre nosotros. Ella apenas podía articular palabra, pero se alegró mucho de escuchar eso de mi parte. Había tenido miedo de que yo ya no quisiera saber nada de ella. Le aseguré que eso nunca cambiaría. Luego me preguntó por qué. Preguntó por qué su madre haría algo tan destructivo para su familia. La única explicación real era que todo fue por la emoción temporal de una infidelidad. Eso era todo. Ella sabía el desastre que estaba provocando ahora y se retractaría en un abrir y cerrar de ojos si pudiera. Pero ya había jugado sus cartas y no había vuelta atrás de las consecuencias. Le pregunté si quería ver a su padre biológico, pero dijo que no. Me sorprendió. Dijo que no necesitaba la ilusión de pensar que alguien más era su papá. Y lloré por primera vez frente a mi hija. Realmente cría a la niña más perfecta del mundo. Cuando regresé a casa mucho más tarde esa noche, mi esposa quería saber dónde había estado. Había hecho un viaje de un día y no se lo había hecho saber. Fue entonces cuando le dije que había ido a ver a su hija, ya que había recibido los resultados de la prueba. Ella era inteligente. Sabía lo que eso significaba. Le pregunté por qué había mentido e insistido en que había sido fiel. Quería saber cuál era su explicación en ese punto. Solo pudo decir que no quería que las cosas terminaran entre nosotros. Quería que saliéramos adelante. En el momento en que me engañó, debió saber que las posibilidades de que saliéramos adelante se habían reducido a la mitad. Ella señaló que teníamos 20 años juntos. Dijo que solo había sido un mistake que cometió y que necesitaba que la perdonara. Le dije que el hecho de que mi hija no fuera biológicamente mía siempre iba a ser un recordatorio de que no podía perdonarla. Le dije entonces que nos íbamos a divorciar, que no había otra opción. Pareció entrar en pánico, pero no peleó. Sabía que no tenía ninguna base moral en la que apoyarse. Solo se cubrió el rostro y comenzó a llorar. Ya hice que le entregaran los papeles y todo lo que queda es que cortemos nuestros lazos oficialmente. Es probable que termine pagando una pensión alimenticia debido al tiempo que hemos estado casados y al hecho de que he ganado más que ella durante años. Pero está bien. Solo no quiero estar cerca de ella nunca más. Ya cumplí mi tiempo con esta mujer y ahora puedo seguir adelante. Actualización 3. Esta va a ser mi última actualización. En parte porque estoy cansado de revivir este dolor y en parte porque no hay nada más que decir después de esto. Mi esposa y yo estamos divorciados. Hay una felicidad en algún lugar profundo dentro de todo el dolor. Compartimos mucho juntos, por lo que a pesar de la forma en que me lastimó, es difícil borrar por completo mis sentimientos en un abrir y cerrar de ojos. Ella se quedará con la pensión alimenticia y se queda con la casa. Así que esas son las dos formas en las que he perdido, pero no me estoy obsesionando con eso. He intentado cortar el contacto con ella tanto como ha sido posible, pero todavía hay muchas cosas sobre las que necesitamos comunicarnos. No sé qué tipo de plática tuvo mi exesposa con mi hija, pero cuando hablé con ella, me dijo que no quiere tener nada que ver con su madre, al menos no pronto. Se escuchaba muy segura de eso. Ella seguirá siendo su hija biológicamente, por lo que ni siquiera puedo animarla a que corte la relación con su madre, pero si ella quiere hacerlo, no la detendré. Mi exesposa dijo que nuestra hija ha dejado de responder a sus mensajes. Han pasado varias semanas y no ha contestado ni uno solo. Me he mudado de la casa y solo respondo a los mensajes que tienen que ver con el acuerdo de divorcio. No le hablo de manera personal. Bien podría ser una inteligencia artificial por lo formal que sueno cuando hablo con ella. Sé que esto le está afectando mucho, ya que está sola en la casa donde todos crecimos. Y las dos personas que más ama ya no quieren tener nada que ver con ella. Mi hija dice que muchos de los mensajes que envía su madre suenan muy desesperados. Quiere viajar en avión para ver a su hija, pero ella ni siquiera le está dando información que le permita hacer eso. Intentó obtenerla de mí, pero, repito, solo le hablo de asuntos legales. De hecho, pronto le daré instrucciones para que se comunique conmigo exclusivamente a través de mi abogado. Acabo de enviarle el mensaje a mi abogado ahora mismo, y se lo diré a ella misma después de esto. Está sola y eso la está matando. Se acostumbró al amor que la rodeaba durante los últimos 20 años, pero ahora se ha ido, y no es culpa de nadie más que de ella misma. Decidió engañarme, un acto sin sentido que no trajo nada a largo plazo a su vida, y ahora está sufriendo por ello. Se lo merece. Nota, me envió un mensaje de texto después de que le corté la comunicación, abriendo su corazón. Escribía como si estuviera borracha. Dijo que no podía vivir sin ninguno de nosotros. Estaba absolutamente miserable y solo necesitaba que le dijéramos que estábamos ahí para ella y que todavía
La amábamos. Había cometido un mistake hacía muchos años, pero eso no cambiaba el hecho de que seguía siendo la persona a la que amábamos. Sí lo cambiaba, pero no iba a responder para hacérselo saber. Me envió varios mensajes emocionales más esa noche, pero no respondí a ninguno. Mi hija me dijo que le envió lo mismo, y que eventualmente se enojó de la nada, llamándola mocosa malagradecida. Mi hija siguió sin responder y solo pasaron unos minutos para que su madre volviera a pedir disculpas. Está en una espiral autodestructiva, pero asumo que es algo temporal. Se acostumbrará a su nueva vida de soledad y dejará de intentar conmovernos. Actualización 4. Esta es la actualización que nunca quise escribir, pero supongo que es el cierre definitivo de esta historia. A veces, las consecuencias de un acto egoísta desencadenan una bola de nieve que nadie, ni siquiera el peor de los enemigos, desearía presenciar. Después de que cortamos todo contacto, la realidad de la soledad absoluta golpeó de lleno a mi exesposa. Estar sola en esa casa enorme, rodeada de los ecos de 20 años de recuerdos familiares y sabiendo que nos había perdido a ambos por una decisión del pasado, la hundió por completo. Entró en una depresión severa y muy oscura. Intentó buscar ayuda profesional, según me enteré después por los abogados, pero el peso de la culpa y el rechazo total de nuestra hija fueron demasiado para ella. Hace un par de semanas, la policía me llamó. No pudo soportarlo más y terminó con su vida en esa misma casa. Fue un golpe durísimo para todos, especialmente para mi hija. A pesar de todo el dolor del engaño, nadie quiere un final así. Debido a las leyes locales y al testamento que ella había dejado antes de caer en el peor momento de su enfermedad, la casa que le había quedado en el divorcio pasó directamente a ser propiedad de su hija. Ahora el lugar le pertenece por completo a ella, un recordatorio físico de todo lo que construimos y de cómo terminó. En cuanto al antiguo vecino, el causante original de que este secreto saliera a la luz, el destino también cerró su ciclo. Su hija, la misma joven que me contactó por Facebook en un principio, buscó la manera de comunicarse con mi hija para expresarle sus condolencias. Durante esa conversación, le reveló un detalle que cerraba la historia de su propio padre. Le contó que el hombre había fallecido apenas unos días después de aquella llamada telefónica que me cambió la vida. Pero no fue una muerte pacífica. Sus últimos días en el hospital fueron una agonía dolorosa y prolongada debido a su enfermedad. Murió sufriendo, cargando hasta el último segundo con el remordimiento de haber destruido una familia justo antes de partir. Mi hija me lo contó toda esa misma noche, mientras procesábamos juntos el cierre de este trágico capítulo. La ignorancia habría sido más compasiva, quizás, pero la verdad tiene su propia forma de salir a la luz, sin importar cuántas décadas pasen. Ahora solo nos queda mirar hacia adelante y sanar. Esta historia ha tenido el desenlace más trágico posible, demostrando que las mentiras del pasado tarde o temprano pasan factura. Si estuvieran en el lugar del protagonista, ¿cómo habrían manejado el dolor de perderlo todo de esta manera? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios, los estaremos leyendo.